Muy buenas noches, hermanos, tengan todos ustedes. Sean todos bienvenidos al programa Sanando Heridas a través de la Palabra de Dios. Soy la doctora Araceli Velázquez. Hemos tenido un poquito de fallas técnicas aquí en el área de Laundel. Hay un poquito de viento y eso ocasiona que el wifi esté un poquito lento. Espero me escuchen bien. Y pues el tema de hoy quiero hablar un poco sobre lo que es la depresión. Algo que hoy en día es muy común, el trabajo, los afanes cotidianos de la vida nos han metido en este ámbito, en estas situaciones. Entonces, miren, yo quiero hablar un poquito aquí de uno de los comportamientos anormales de lo que es la depresión. Y dice aquí que la depresión es el trastorno más común que afecta al 15% de la población en general y a individuos de todas las edades. La depresión no va a respetar edades. Todo el mundo se puede deprimir, puede entrar en una crisis de depresión, en este trastorno. Y dice que es común, pero los signos más visibles de la depresión son los siguientes. Vamos a evaluar un poquito. Dice que es la tristeza, la excesiva pasividad, el pesimismo y la desesperanza. La fatiga general también, por ejemplo, puede ser falta de motivación, falta de energía o falta de interés. También algo que puede provocar una depresión es una baja autoestima, la autocrítica personal o de diferentes personas, la culpa y la vergüenza. Algunos síntomas que puede causar la depresión nos puede llevar al insomnio, también a la falta de apetito o al exceso de sueño, o los trastornos alimenticios como la bulimia y la anorexia. Sabemos que la bulimia es el comer en exceso y la anorexia es la pérdida total de apetito. Todas esas enfermedades psicosomáticas que dañan la mente. Pero quiero enseñar algo aquí. Que hay varios tipos y también hay niveles de depresión, gente depresiva. Y vamos a ver algunos. Dice que algún nivel o tipo de depresión es la depresión reactiva o exógena. Dice que este tipo de depresión reactiva o exógena es la reacción de una pérdida o trauma real. Y esta dice que dura poco tiempo y generalmente se puede corregir sola. Con el tiempo se puede corregir. Cuando nosotros perdemos algún ser querido, cuando hay personas que yo he mirado que pierden su casa, pierden su carro, se han perdido familias en accidentes, por ejemplo en los terremotos, o traumas también. Entonces estos niveles de depresión se pueden corregir con el tiempo, se pueden corregir solos, no necesitan una consejería. Pero hay otro tipo de depresión que es lo contrario, que es la depresión endógena. Y dice que este nivel de depresión o tipo de depresión nace espontáneamente y se acompaña de tendencias destructivas y dura mucho tiempo. Este tipo de depresión trae tendencias a la destrucción, que el siguiente paso de este tipo de depresión puede conllevar o llevar al homicidio o al suicidio, de lo que estábamos hablando en el tema pasado. Pero esto no lleva al culmen, sino que está con eso ataque mental, con esos ataques mental, las tendencias destructivas a quererte dañar, pero que no se realizan en sí. Este es un síntoma de una depresión endógena. Ahora, existe también la depresión primaria, que es la que ocurre por sí sola. Esta ocurre automáticamente. Y también tenemos la depresión secundaria, que es la que ocurre como efecto secundario de algún medicamento. Hay personas que toman medicamentos que también pueden afectar su sistema mental y pueden traer
depresiones secundarias por reacciones de medicamentos. Tenemos también otro tipo de depresión, que es la depresión unipolar, y es la condición donde ocurren uno o más episodios depresivos. La persona de repente está contenta y a los 3, 4 horas cae en una depresión muy marcada. Es un cambio o un estado de ánimo demasiado marcado. Y la depresión bipolar, que es la condición donde ocurren episodios depresivos exagerados y manía, donde, por ejemplo, en una hora estamos contentos, estamos comiendo, y de repente pues la persona, a la vez que se sienta y se molesta, y tú no sabes por qué está molesta, pero es porque esas personas tienen ese síntoma de depresión en su mente. Pero ahora, yo quiero hablar, porque este programa se llama Sanando Heridas a través de la palabra de Dios. Y obviamente nos vamos a enfocar en ejemplos bíblicos, y siempre vamos a ser bien cristocéntricos, y vamos a sacar ejemplos de personajes en la Biblia que pasaron por esa situación del tema que se va a hablar. Y en esta noche ya yo quiero hablar un poquito de la depresión de Elías. Profetas que pasaron por situaciones muy difíciles, depresiones. Muchos de ellos quisieron quitarse la muerte, otros expresaron enojo. Pero yo me quiero enfocar en esta noche en el profeta Elías. Y quiero ir a la palabra de Dios que se encuentra en Primera de Reyes, en el capítulo 19, versículo 3 al 5. Y quiero leerles lo siguiente. Dice la palabra del Señor: viendo pues el peligro, hablando de Elías, dice, se levantó Elías y se fue para salvar su vida. Él estaba acechado, su vida estaba en peligro. Entonces dice que vino a Beerseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El criado de Elías, pues ya sabemos todos quién era, ¿verdad? Y dice en el verso 4 y él, dice, se fue por el desierto un día de camino. Imagínate este hombre caminando un día por el desierto. El peligro, el estrés que tenía él de que su vida estaba en peligro. Un día de camino, dice, y vino y se sentó debajo de un enebro. Dice, y deseando morirse. Mira, ahí vamos a hablar de lo que es este trastorno, ¿verdad? La situación en la que se encontraba el profeta Elías. Dice que era una depresión tan profunda que él deseaba morirse, dice, y deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy yo mejor que mis padres. Dice el verso 5, y echándose debajo de un enebro, se quedó dormido, y he aquí un ángel le tocó y le dijo, levántate y come. Entonces aquí vemos a un Elías que tenía ideas suicidas, se quería quitar la vida, deseaba morirse, totalmente en un estrés, completamente pasando por un desánimo extremo, con un pesimismo, cansancio. Imagínense un día de camino, y dice que con falta de apetito. En otro versículo dice que cuando los discípulos de Jesús en la última noche que fue Jesús a orar al Getsemaní, dice que sus discípulos estaban dormidos de la tristeza. Cuando nosotros estamos pasando por depresiones, muchas veces nuestro cuerpo se desgasta y hay un cansancio físico en nuestro interior y también en el cuerpo. Entonces eso era lo que estaba pasando en la vida del profeta Elías. El profeta Elías estaba pasando por una depresión, y esto era el síntoma que él estaba demostrando. Pero la Biblia aquí nos enseña, por ejemplo, hay varios personajes que yo te puedo nombrar.
Por ejemplo, Job, que fue una depresión extrema también. Moisés, que tenía tanta carga con el pueblo de Israel, que también le dijo al Señor, ¿sabes qué? Son tuyos, porque ya no puedo yo con esta carga, mejor quítame la vida. Vemos ejemplos de hombres de Dios. Fíjese, déjeme decirle algo, que hay hombres de Dios que muchas veces nosotros pasamos desapercibidos sus estados emocionales y decimos, no, pero ¿cómo es posible? Si esta persona es una persona ungida, llena del Espíritu Santo, ¿cómo puede pasar por estas situaciones o por estos trastornos depresivos? Pero déjeme decirle que aún Jesucristo dice aquí en Mateo 26, verso 27 al 38, dice que él también, el día que estaba a punto de ser crucificado, dice que tuvo una agonía, tuvo una crisis. Pero yo no quiero enfocarme mucho, les estoy hablando de un poco lo que son los síntomas de la depresión, lo que ocasiona una depresión, situaciones en la vida. Me gusta mucho el versículo en Juan 16, 32 y 33, donde nuestro Señor Jesucristo decía siempre, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad porque yo he vencido al mundo. Jesucristo más que nada vivió y sufrió en carne propia lo que era una depresión, lo que era un estado crítico, lo que era un estrés, y lo vivió. Y él decía, miren, ¿saben? En el mundo va a haber problemas, va a haber situaciones, pero confíen, porque yo vencí al mundo. Si nosotros nos agarramos de la mano de Jesucristo, vamos a ser vencedores. Decimos versículos de la Biblia y hasta lo recitamos de memoria. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Y esas son palabras positivas que generan fuerzas y nos confortan en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo. Amén. Pero hoy yo quiero hablar un poco de lo que es un ejercicio de depresión. ¿Qué es lo que tenemos que hacer cuando nosotros estamos pasando por esas crisis? Pues mira, aquí en Primera de Reyes capítulo 19 me gusta porque cuando Dios sabe que tú estás pasando por este tipo de situaciones, Dios nunca te va a dejar. Él siempre te va a desamparar. Amén. También hay causas de depresión que puede ser también por la menopausia, también físicos, problemas de la tiroides, cuando te diagnostican un cáncer o alguna enfermedad donde sabes que vas a tener que pasar por un proceso largo, diálisis, los riñones, tantas cosas, ¿verdad? Pero también puede haber causas biológicas de la depresión y también causas genéticas. Muchas veces heredamos de nuestros padres cuando son demasiado depresivos o emocionales, o si tenemos padres que son demasiado perfeccionistas y que todo el tiempo nos mantienen con la adrenalina en alto. O también puede ser biológicos por el exceso de medicamentos. También podemos estar en un estrés y ese estrés nos puede llevar también a la depresión. Alguna pérdida, separación, divorcio, violencia doméstica, separación de los padres. Pero también existen las causas psicológicas y que son las cognitivas. ¿Cómo se sentía Elías? Y podemos aprender de una persona depresiva que tiene desesperanza, ya no tiene ánimo, ya no tiene esperanza de absolutamente nada por la pérdida. Recién estaba hablando con una persona, no quiero dar el nombre por respeto, y gracias por las llamadas que me han hecho, gracias por abrir su corazón, gracias por confiarme para sanidad. Hemos estado orando por esas personas. Yo les he dado palabra de aliento, de ánimo, pidiéndole al Espíritu Santo que sea Él el que trabaje en los corazones. Hay un siervo que está en la Ciudad de México que tuvo una pérdida de su esposa, que le dio un infarto, una mujer preciosa, una mujer joven, que yo la tenía allí en mi Facebook. Y pues no es fácil recuperarse de ese tipo de pérdidas, pero sabemos que
el Espíritu Santo es el que da la fortaleza, es el que da el ánimo, es el que